Cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniela Matallana Y Daniel Andrés Kenan. y hoy les vamos a hablar sobre el capítulo 20 de la formación de docentes en América Latina de Rosa María Torres Hernández y Daniel Lozano Flores. El capítulo 20 se titula Educación para hacer las paces y pensamiento crítico en Colombia. Sí, muy buenas noches. Sí, claramente en el capítulo 20 pues nos da a conocer la actuación o el espacio que se lleva a cabo de la educación en cuanto a obtener esa paz que tanto anhelamos en nuestro país Colombia. Y pues en la actualidad del mismo, frente a los diversos acontecimientos que se vienen sucediendo desde la llegada al poder de del Estado que siempre lo ha obtenido. De la misma manera nos da a conocer la relación de la enseñanza del docente y las diferentes opiniones en cada uno de los espacios involucrados en la situación. Pues bueno, las ciencias sociales también se verán involucradas y también las políticas, ¿verdad? Debido pues a que hay una relación que se maneja entre la violencia, la pobreza y la exclusión que se ha llevado a cabo pues en cuanto a los conflictos armados y muchas más situaciones, ¿no? No solamente internacionales, sino mucho más nacionales. Y es desde allí pues donde se derivan los diferentes caminos en cuanto a obtener una educación para la paz y su debida formación. Eh, por ende, pues es importante construir una relación en cuanto al tema académico y debido proceso, pues para construir una paz, ¿no? Para no desconocer los hechos que se han dado en nuestro país y para tener en cuenta una construcción del tema de la paz y así resolver los diferentes interrogantes y encontrar los obstáculos y retos que se encuentran inmersos en cada uno de los cuestionamientos del tema. Muy bien dices o enfocas la palabra construir porque precisamente este capítulo lo podemos abarcar con los siguientes tres puntos. La educación para la paz, está relacionada con el pensamiento crítico y por último, cómo la educación la podemos utilizar para construir la paz. Ese es el objetivo de este capítulo, aprender cómo como docentes podemos construir la paz en nuestro salón de clases. Eh, pero esto no solo se ha, ¿cómo lo explico? No solo ha empezado aquí en Latinoamérica o no nació hace 20 o 30 años. De hecho, este término de educación para la paz nace al final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Según el documento, la paz se convirtió en un objeto de interés para la academia y generó ámbitos específicos de estudio: la historia de la paz, la investigación para la paz y la educación para la paz. PISA 1998. En contexto, dado que había pasado un complejo conflicto armado alrededor del mundo y que no se quería volver a repetir, la educación implementó estrategias que les permitían construir la paz desde sus salones. Sí, pues sí, en esa parte de la educación para la paz y el pensamiento crítico, como tú lo acabas de decir, tiene como una estrecha relación con el pensamiento crítico, ¿verdad? Pues existe un gran aporte en cuanto a la educación en lo que respecta a la construcción de la paz, pues porque hay que realizar un análisis de lo que ha sucedido y de lo que sucede, ¿verdad? Y pues también llevar a cabo o plantear un inicio con respecto al tema. Pues de la misma manera, en esta parte del capítulo hace alusión a la importancia de cómo se asumió en tiempos de guerra el carácter académico, ¿no? Bueno, las temáticas en cuanto a lo académico, pues haciendo que esto hace como corresponde pues a una investigación para que la educación esté como investigando sobre los temas que han sucedido y esta sea como una debida educación para la misma, ¿no? Pues para que sea comprendida y puesta en práctica. Y pues para dar como unos pasos importantes para la puesta en marcha del tema de la construcción de la paz. Pues también en esta parte, al hablar de educación, hablamos de muchos sinónimos, ¿verdad? Pues porque abarca el término que es educar, ¿no? Significado que encamina a un debido estudio del encuentro de esa paz.
También pues hay una Sí, es mi necesidad. parte favorita porque se toma la palabra desde el latín y al traducirse tiene varias connotaciones, pero si las vamos a tomar desde la educación, la principal es cuidar, ¿sí? Porque cuando tú cuidas algo, es importante. Tú quieres cuidarlos para que no se dañe, ¿cierto? Entonces, eh, esa, esa cualidad de cuidar es inherente en nosotros. O sea que no somos, nosotros estamos diseñados también para ser personas que cuiden a los demás. Sí, es verdad, ¿no? Pues claro que al momento de comprender los diferentes conflictos y bueno, la relación que hay con los seres humanos, pues es de donde se debe llevar a cabo una compleja educación, ¿no? Y pues es allí donde se da el espacio del pensamiento crítico, podría decir yo, pues porque se puede realizar un análisis desde cada uno de los puntos de vista, ¿no? Y proporcionar ideas que divergen las problemáticas en cuanto a la violencia y así reprimir pues las diferencias para hacer pues una unión del contexto político y social. Sí, pero hagámonos esta pregunta. ¿De verdad hoy en día, porque este capítulo se crea a partir de lo que pasó con lo de la firma de la paz, que llevó, con la guerrilla de las FARC, que fue un proceso que duró 5 años, pero debemos preguntarnos si en realidad eh, de verdad hubo educación para la paz en nuestro país. Y si no, en mi perspectiva, pues podría decir, ¿no? Que esta idea pues surge como en todos los ambientes, pero nunca se ha encontrado como un espacio donde se pueda hablar, pues se puede alinear, ¿no? La educación y la búsqueda de la paz, ¿no? Pues primero que todo, pues porque podría decirse que en una educación tradicional no se tenían en cuenta los temas que se estaban dando de la violencia pues en el medio, ¿no? Y no se los daba a entender por medio de las ciencias sociales o las ciencias que corresponden para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, pues podría decir que la mayoría de enseñanza de ese tiempo solo se limitaba a dar fechas de lo que había sucedido, pero no por qué es lo que se estaba dando las temáticas de la violencia. Yo considero que solo se ha quedado en el papel lo de educar para la paz o de que permita una construcción de paz en el país, porque la verdad, si nos ponemos a mirar nuestro país, la violencia no solo viene por parte de las guerrillas, en las mismas ciudades hay violencia y hay una cifra de entre los años 1958 y 2018, donde se registraron 4.222 masacres. Por eso hacía la pregunta, porque no necesariamente debemos educar para la paz o para la construcción de la paz solo porque existe una guerrilla, sino porque estamos en una sociedad que es violenta. Y también lo hemos visto con la situación que se presentó a partir del 28 de abril de este año. Sí, ¿verdad? No, y pues no sé, no consideraría que es como muy importante, pues pasar como al segundo se puede decir, de tema del capítulo, cuando dice que sobre la construcción de una paz, ¿no? Pues porque el debido proceso de paz se lleva a cabo a través de las diferentes características que ayuden a comprender la relación de la educación con lo que se relaciona pues de la paz, porque no existe como tal un contexto de unificación para llevar este proceso, ¿verdad? Porque es un tema como complejo, se puede decir, porque existen muchas facetas y ya sean cortas, medianas o a largo plazo, el tema de la paz se debe de ver como un cambio de diferente perspectiva, para que así sea posible la realidad de la construcción del proceso, ¿no? Pues por ello, pues diría yo que hablamos del direccionamiento a una vida digna, una prevención o a una transformación en cuanto a los conflictos y a la violencia social. A lo que te refieres, esa es como la última parte del capítulo,
donde se nos habla cómo es que cuál es el papel que toma la educación en eso de la construcción de la paz en una sociedad. En este caso sería como un puente o una mediadora entre la academia y la sociedad, porque si nosotros le hacemos actividades que permitan una reflexión o un análisis profundo sobre este tema y también su importancia, los jóvenes que son el futuro pueden podemos empezar con ellos a una construcción de la paz. Según Bloom, hay diferentes tipos de preguntas, tú sabes, y a mí me llama mucho la atención las preguntas de análisis, porque esas nos llevan a motivos, causas y consecuencias. Sería interesante preguntarles a a los estudiantes, a los jóvenes, formular ese tipo de preguntas en este contexto para que ellos se den cuenta de cuál es la situación de nuestro país con respecto a la violencia y la construcción de la paz. Sí, no, claramente, ¿no? Tú hablas pues de la que es la parte de la academia y cómo esta puede bueno, influir en la construcción de la misma paz, ¿verdad? ¿No? Y diría yo pues que es allí donde se habla como de una reconciliación, de una reivindicación o una reconstrucción de otros términos, ¿no? Que conlleven como obtener esa paz que hace como una inclusive y hace una unión pues del tema también ambiente y una debida unión con la naturaleza, ¿verdad? Y pues diría que esto requiere de un amplio y complejo espacio para llevar a cabo el verdadero objetivo del aprendizaje, ¿no? Para que de esta manera haya un inmerso y diferentes espacios para no buscar solamente una dirección, ¿no? Sino que haya muchas direcciones en la educación, pues para llevar a cabo el tema de la reconstrucción y la construcción de una verdadera paz. Eh, pues sí, porque es que el tema importante aquí es cómo usamos la educación para la construcción de la paz. Hay una frase que me gustó mucho del documento que decía, eh, si, si el hombre puede crear la guerra, el hombre puede crear la paz. O sea, somos responsables de nuestros actos. Y nosotros como educadores o futuros educadores y profesores tenemos la responsabilidad de que haya una construcción de paz, pero primero en nuestros salones, para que de allí pueda avanzar a una sociedad. ¿Cómo Sí, ¿no? te gustaría Sí, concluir? Hacer la conclusión. sí, ¿verdad? ¿No? Que pues diría que cabe decir como el último tópico de donde dice que la educación sirve para hacer las paces, ¿verdad? ¿No? Y no solamente en el contexto colombiano, ¿no? Así como tú lo dices, que debe de haber como un espacio para hacer las paces desde el aula de clases, ¿no? Pues para llevar a cabo la verdadera educación de lo que cabe de la construcción de la paz. Y pues es desde ahí donde podemos empezar a hablar de la educación, no para hacer las paces, pues porque la educación se ha encontrado en algunas soluciones y las respuestas de las problemáticas, así sean más pequeñas, pero pues también pueden influenciar para que estas se den a cabo en mayores conflictos, ¿no? Ya pueden ser armados o más violentos, pues para canalizar los diferentes problemas y pues la solución para un cese de violencia, ¿no? Que es el que se mira como muy marcado en el contexto que ahora vivimos. En efecto, por eso es muy importante retomar este capítulo. Yo por mi parte concluyo que en realidad, y es en efecto, que la educación sirve como mediadora y que si nosotros permitimos que nuestras clases se plante esa semillita, algún día va a retoñar y se va a ver el resultado. Sí, no, verdad. También pues para ir como cerrando, diría que la educación, así como tú le decías, es un puente importante pues para llevar el proceso de paz, ¿no? A un término académico y social, pues porque en los seres humanos se encuentra la verdadera educación y la responsabilidad, ¿no? Que tenemos pues cada persona
para educar las mentes y educar desde el sentimiento, ¿no? Y desde las emociones. Que no se genere guerra, pues también, sino que se haga lo contrario, que se brinde toda esa paz y todos los ámbitos sociales, para que, bueno, aquí cabe mencionar que las personas que han dado su primer paso al dejar la vida del conflicto se han convertido en excombatientes, ¿no? Para aportar a la lucha política y democrática, eh, como lo ven, bueno, como lo vemos ahora. Y pues de este modo llevará un proceso, ¿no? Que nos lleve, podría decir, a la paz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Eso fue todo por hoy.